Gustar, encantar, doler, interesar son verbos comunes dentro de la estructura que estamos observando. Por ejemplo, el verbo gustar, a mí me gusta salir. En português traduziria eu gosto de sair. Me gustan las flores del jardín. Eu gosto das flores do jardim. Me duele la cabeza. Estou com dor de cabeça. Me duelen las piernas. Estou com dor nas pernas. Me interessa la história del país. Eu me interesso pela história do país. Me interesan las humanidades. Eu me interesso pelas humanidades. Hay una posibilidad de variar, por ejemplo, si yo utilizo la misma estructura con tú. A ti te gusta salir. A ti te gustan las flores del jardín. A ti te duele la cabeza. A ti te duelen las piernas. A ti te interesa la historia del país. A ti te interesan las humanidades. La traducción sale con una traducción de uso, no la traducción literal. Como seria: você gosta de sair, você gosta de flores, você está com dor de cabeça, você está com dor nas pernas, você se interessa pela história do país, você se interessa pelas humanidades. Con estas frases podemos notar que lo que tenemos en la traducción, sobre todo, son formas en que en portugués se usa más. Pero tenemos en portugués también la misma estructura del español. Voy a poner las mismas frases y ustedes van a notar que la traducción en portugués puede ser hecha de la misma manera que está puesto en español. Claro, no todos los casos se usa, pero en estos casos que te voy a proponer, sí, eso en portugués se usa tal cual en español. Con una frecuencia tal vez por ahí un poco menor, pero se usa. Es correcto en portugués. La secuencia de frases es la misma. La traducción es que es el objeto de la observación en este momento. Me gusta salir, me encanta sair. Me gustan las flores del jardín, me encantam as flores do jardim. Me duele la cabeza, me dói a cabeça. Me duelen las piernas, me doem as pernas. Me interessa la história del país, me interessa a história do país. Me interesan las humanidades, me interessam as humanidades. Te gusta salir, te encanta sair. Te gustan las flores del jardín, te encantam as flores do jardim. Te duele la cabeza, te dói a cabeça. Te duelen las piernas, te doem as pernas. Te interessa la história del país, te interessa a história do país. Te interesan las humanidades, te interessam as humanidades. Aquí tenemos traducciones dentro de un proceso más directo de literalidad. Para ilustrar, ya tuvimos las frases que vimos, pero es interesante la explicación ahora que fue el objetivo desde el principio de este tópico. El tema es que si ustedes observan la frase, por ejemplo, me interesa la historia del país, la historia del país es el sujeto de la frase. Si ponemos la historia del país antes, vamos a tener una frase, digamos, más lógica, que sería: la historia del país interesa a mí. En este sentido, la persona a quien le interesa la historia del país, en la estructura de la frase, es el objeto, no es el sujeto. El sujeto es la historia del país. Entonces, si ustedes observan mejor, cuando se utiliza este tipo de verbo, gustar, doler, interesar, encantar, son estructuras en que la persona a quien le gusta o a quien le duele o a quien le interesa está ahí como complemento de la frase, no como sujeto. Un detalle para poder observar mejor y cerrar el comentario. Tenemos ahora un cuadro para poder visualizar la conjugación de un verbo, del verbo gustar específicamente. ¿Está bien? En este verbo vamos a notar que la conjugación propiamente va a tener solamente dos variaciones.
la singular y la plural. Pasa España por las grandes guerras mundiales, pasa España por grandes valores de las artes, y dentro de este contexto vamos a ver un poco sobre la cultura de España en este periodo. ¿Quiénes fueron los grandes nombres y algunas de las características más fuertes? España pasa por la guerra civil, pierde todas sus colonias poco antes y pasa a vivir una reconstrucción de su autoestima. Como siempre, tuvo una personalidad fuerte, pasa por los 40 años de dictadura de Franco y restablece la monarquía anterior al plebiscito que había elegido la República como sistema de gobierno. Grandes literarios, bailarines de flamenco, cantautores, pintores, escultores, hicieron de España un país que nos da ganas de conocer siempre un poco más. La unidad española es importante porque trata de la unión de algunas naciones independientes bajo el poder central de Madrid, pero siguen prefiriendo su autonomía política y cultural. Mucho desgaste, muchas vidas se perdió en este camino de mantener un territorio que, unido con los monarcas católicos, gana el país, el nombre que les había dado el Imperio Romano, España. Nos encontramos en la última clase de nuestra serie, la clase número 10. Hasta pronto.